Fuimos catalogados por los militares como auxiliares de la guerra. Por amenazas de las FARC, abandonamos de inmediato las cabañas. Lo asesinaron. Un comandante de la SAUCE vino a denunciar a los funcionarios. Lo mataron. Terminé amenazada. Nos amenazaban. Nos decían que teníamos que salir. La verdad, los de parque somos los únicos que entramos a sitios apartados donde el resto de las entidades no entran. Recibimos las quejas de todo el mundo, de la ausencia del gobierno, que no tienen apoyos. La gente nos ve como la única entidad que hace presencia, nos ven como una esperanza, como la última esperanza. El trabajo en el parque implicaba riesgos. Convencer a los grupos armados que los GPS eran para reconocimiento topográfico. Había que saberse mover por una tierra plagada de minas antipersona. Había que tranquilizar a los campesinos de que en ningún caso nuestro trabajo se trataba de una leguleyada para despojarlos de sus tierras. El pueblo de Saiza está dentro del Parque Paramillo. Mataron 9 personas y las dejaron ahí tiradas en la plaza. Ya iban para 24 horas de estar ahí tirados. Nadie se atrevía a enterrarlos, ni siquiera el cura. Los que cometieron ese asesinato advirtieron a quienes los movieran que también les daban, que ellos iban a volver. La gente de verdad creía que los matones esos iban a volver a rematar a todo el pueblo, y la gente salió con las colchonetas y sobrecamas a dormir en los maizales, en el monte. Saiza me enseñó que la esencia de la estrategia militar de los grupos ilegales es meterle el miedo a los pobladores, en lo más profundo del alma, con el fin de que no puedan pensar ni razonar, que solo actúen como lo hace la manada de antílopes ante la presencia de los depredadores. Jairo Varela pasó de ser el gran líder comunitario a guardabosques del Parque Natural Paramillo. En 2011 lo asesinaron. Detrás de su muerte estarían las FARC y sus intereses en los cultivos de coca. Jaime Girón Portilla recorría un sendero dentro del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, que resguarda el bosque húmedo de la Bota Caucana, cuando una mina antipersonal le causó la muerte. La muerte de Martín en la Macarena aún es confusa. Al regresar a su cabaña tras trabajar con algunos campesinos de la zona, se topó con 4 hombres armados a quienes no conocía. Llevaban a una mujer a la fuerza. Unos días después, le dispararon por la espalda. Marta Hernández pagó con su vida la defensa del ecosistema más preciado del Caribe. La mataron los paramilitares, cuando batallaba para que el Tayrona no fuera ni un enclave del narcotráfico ni un negocio hotelero.
allá en los años 80 tuve el privilegio de ingresar a Parques, la única institución en ese momento donde uno podía encontrar los límites del país. Allí comprendí cuán interrelacionado estaba el medio ambiente con la realidad nacional de un país bello, hermoso, único, rico, desigual e injusto, y fuertemente indolente.